Cuando hablamos de fronteras, no siempre se trata de líneas en un mapa. A veces hablamos de heridas históricas que nunca terminan de cerrar. Colombia y Perú comparten una de las fronteras más singulares del planeta, en medio de la selva amazónica, en el punto donde tres países se encuentran, Colombia, Perú y Brasil, y donde el río Amazonas no solo es la fuente de vida, sino también un escenario de disputas diplomáticas. Hoy vamos a recordar más de 200 años de historia para entender por qué en pleno 2025 ambos países, Colombia y Perú, vuelven a mirarse con recelo, esta vez por una pequeña isla llamada Santa Rosa. Y créanme, esa isla puede ser más importante de lo que parece. Para entender este conflicto hay que viajar al siglo XIX. Colombia y Perú nacen como repúblicas tras independizarse de España y adoptan un principio jurídico heredado de la época colonial, el iuti possidetis iuris. Suena latín complicado, y realmente lo es, pero significa algo sencillo. Literalmente significa como poseéis de acuerdo al derecho, así poseeréis. O según poseéis por derecho, así poseeréis. Es decir, para el caso en concreto y para el ámbito del derecho internacional, significa te quedas con lo que tenías bajo el dominio colonial. El problema es que en la época colonial las divisiones administrativas eran ambiguas, los mapas imprecisos y en lugares como el Amazonas, ni los propios españoles sabían con certeza qué territorio pertenecía a quién. En 1829, la Gran Colombia y Perú firman el Tratado de Guayaquil. Fue un pacto de paz, pero dejó las fronteras sin definir. La selva seguía siendo en la práctica tierra de nadie prácticamente. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX llega la fiebre del caucho. Gobiernos, empresarios y aventureros querían controlar las rutas fluviales y las zonas de extracción. Ahora, viajemos a 1911, mucho antes de que la guerra de Leticia ocupara los titulares, cuando un remoto punto de la Amazonía se convirtió en escenario de un choque armado que avivó aún más la tensión entre Colombia y Perú, el incidente de La Pedrera. La Pedrera no era un lugar cualquiera, situado estratégicamente en la confluencia de los ríos Caquetá y Putumayo, estaba en el corazón de una zona cuya soberanía era reclamada por ambos países. En aquella época, la frontera amazónica era más un concepto en los mapas que una línea clara sobre el terreno. En julio de 1911, la tensión se transformó en fuego cruzado. Las tropas colombianas y peruanas se enfrentaron en este aislado punto de la selva. Las fuerzas del Perú, superiores en números y respaldadas por una marina mejor organizada, avanzaron con decisión, derrotando a la guarnición colombiana y tomando temporalmente el control de La Pedrera. Pero como en todo conflicto, el saldo fue doloroso. Soldados y oficiales de ambos bandos perdieron la vida en combate y la ocupación peruana de la zona dejó que la disputa amazónica no era un simple desacuerdo diplomático, sino una pugna que podía escalar rápidamente a las armas. Aún así, y pese a la desconfianza mutua, las negociaciones no se detuvieron. Este episodio se convirtió en un recordatorio tangible de la urgencia de definir la frontera. Más de una década después, en 1922, el Tratado Salomón-Lozano pondría sobre el papel un acuerdo definitivo. Colombia recibiría territorios en la zona amazónica, mientras que Perú consolidaría áreas en la región del río Putumayo. El incidente de La Pedrera fue en esencia una chispa más en una hoguera encendida desde el siglo XIX. Una muestra clara de que la Amazonía no solo era selva y ríos, sino también un espacio estratégico que ambas naciones estaban dispuestas a defender, incluso con sangre. Fue breve, pero demostró que cualquier chispa podía encender un conflicto mayor.
Para calmar las aguas, tras años de tensiones, en 1922 se firma el Tratado Salomón-Lozano, llamado así por sus negociadores, Alberto Salomón, entonces canciller del Perú, y Fabio Lozano Torrijos, canciller de Colombia. El acuerdo buscaba zanjar de una vez por todas las diferencias limítrofes, pero lo hizo con un canje territorial que marcaría la historia de ambos países. Por un lado, Perú cedía a Colombia el llamado trapecio amazónico, un territorio en forma de triángulo invertido ubicado entre los ríos Putumayo y Amazonas, que le daba a Colombia acceso directo al río Amazonas y a la estratégica ciudad de Leticia una salida al río. Ese pequeño corredor de selva y agua, de apenas 100 kilómetros de ancho en su base, se convirtió en la llave colombiana hacia el comercio y la navegación amazónica. A cambio, Colombia entregaba al Perú el Triángulo de San Miguel Sucumbíos, en la actual frontera con Ecuador, una zona de selva y ríos que, si bien tenía valor geopolítico, estaba mucho más alejada de los intereses inmediatos de Colombia. Pero aquí viene el detalle que alimentó la controversia. En Perú, el tratado se mantuvo prácticamente en secreto durante 5 años. El gobierno peruano, encabezado por el presidente Augusto Leguía y su canciller Salomón, el del tratado, evitó difundirlo ampliamente y no lo presentó de inmediato al debate público, consciente de que la cesión del trapecio amazónico podía generar rechazo en la población. La mayor parte de la opinión pública y muchos sectores políticos no se enteraron hasta 1927, cuando el acuerdo ya estaba consolidado y en proceso de ejecución. Cuando finalmente se conoció, numerosos políticos, intelectuales y ciudadanos peruanos lo consideraron una entrega injustificada de territorio. Alegaban que el trapecio amazónico no solo tenía un valor estratégico incalculable, sino que en la práctica significaba ceder el control de la desembocadura del Putumayo y el acceso directo al Amazonas a un país que, según ellos, no lo había ganado en ningún conflicto. En otras palabras, lo que para las cancillerías fue un triunfo diplomático, para buena parte de la opinión pública, sobre todo peruana, fue una cesión silenciosa y dolorosa, una herida que volvería a abrirse años después en el llamado conflicto de Leticia. El 1 de septiembre de 1932, un grupo de civiles y exmilitares peruanos, indignados por el acuerdo de 1922 y convencidos de que Leticia debía volver al Perú, organizaron una incursión armada para tomar la ciudad de Leticia. La bandera peruana ondeó en Leticia y con ella el conflicto que muchos creían enterrado resurgió con más fuerza que nunca. Así comenzaba el conflicto de Leticia, un episodio que pondría a dos naciones hermanas frente a frente, no en la mesa de negociación, sino en el campo de batalla amazónico. El presidente colombiano Enrique Olaya Herrera reaccionó enviando tropas por el río Putumayo. Hubo combates en Tarapacá, Huepí y otras zonas amazónicas. Se libraron batallas navales, operaciones aéreas y ofensivas en plena selva. En medio de la tensión y los enfrentamientos en el Amazonas, la comunidad internacional no permaneció indiferente. En 1933, la Liga de Naciones, que es lo que es hoy la ONU, intervino como mediadora, preocupada por la posibilidad de que la guerra abierta entre Colombia y Perú desestabilizara toda la región. Gracias a la gestión de la Liga de las Naciones, se logró un acuerdo de alto al fuego. Leticia quedó bajo administración provisional de una comisión designada por la propia Liga, mientras ambos países enviaban delegaciones diplomáticas para buscar una solución definitiva. Las conversaciones no fueron fáciles. Había heridas recientes, orgullo nacional y reclamos históricos que ambos bandos defendían con vehemencia. Sin embargo, la presión internacional y el desgaste del conflicto empujaron a las partes hacia un acuerdo. Finalmente, en el 24 de mayo de 1934, en la ciudad de Río de Janeiro, Colombia y Perú
firmaron el protocolo que lleva el nombre de esa ciudad, el Protocolo de Río. Este documento ratificó plenamente el Tratado Salomón-Lozano que se había firmado en 1922, reconociendo así el trapecio amazónico como territorio colombiano y confirmando la soberanía del Perú sobre el Triángulo de San Miguel Sucumbíos. Entonces, en teoría, Colombia ganó esa guerra. Como parte de este compromiso, Leticia fue devuelta a Colombia, cerrando formalmente el capítulo militar del conflicto. El protocolo también incluyó disposiciones para mejorar las relaciones bilaterales y prevenir futuros choques fronterizos, aunque la memoria de la disputa seguiría viva durante décadas. Este acuerdo no solo puso fin al conflicto de Leticia, sino que marcó el último gran ajuste territorial entre Colombia y Perú en el siglo XX, consolidando la frontera tal como la conocemos hoy en la región amazónica. Desde los años 70, el Amazonas comenzó a mover las piezas en silencio en la triple frontera. La fuerza del río, con su eterna mezcla de sedimentación y erosión, fue cambiando el cauce. Se formó un brazo nuevo, otros se cerraron y el borde sur de la isla peruana de Chinería quedó aislado. Así nació la llamada Isla Santa Rosa, justo frente a Leticia y Tabatinga. Aquí entra un concepto clave del derecho internacional fluvial, el Talbeck, una palabra alemana, tal vez la estoy pronunciando mal. Pero, ¿qué es esto? Imagínese el río como una carretera de agua. El Talbeck es la línea que sigue el canal más profundo y navegable. Es la avenida principal, digámoslo así, por donde pasan los barcos. En muchos tratados, incluido el de la frontera Colombia-Perú, en el Amazonas, la división internacional sigue la línea profunda para garantizar la navegación de ambos países. En 1920, Colombia y Perú hicieron un inventario y se repartieron todas las islas que existían en ese momento. Chinería quedó para Perú y Ronda quedó para Colombia, entre otras. Pero el protocolo de Río de Janeiro de 1934 dejó claro que cualquier isla nueva debía asignarse por mutuo acuerdo. Y esto es algo de lo que habla el presidente Petro. Y eso nunca pasó con Santa Rosa. Hoy Perú sostiene que Santa Rosa no es una nueva isla, sino es parte de la misma isla Chinería y la entrega a su distrito de Loreto. Colombia responde que emergió después del inventario y que sin un acuerdo bilateral no puede adjudicarse unilateralmente esta isla. Sin embargo, según lo podemos ver en el mapa, están juntas. Hoy en día no es una isla independiente, están pegadas. Mientras tanto, el Amazonas sigue su obra. La cimentación del lado colombiano está reduciendo el acceso navegable hacia Leticia y la geografía, como hace un siglo, está obligando a la diplomacia a mover las fichas. Hasta hace poco más de un mes, el gobierno peruano declaró a Santa Rosa como distrito oficial. Para Colombia eso fue una decisión unilateral y una violación del protocolo. La conmemoración de la batalla de Boyacá es la conmemoración de la independencia nacional. Se traslada a Leticia porque otra vez el gobierno peruano ha copado un territorio que es de Colombia y ha violado el protocolo de Río de Janeiro que le puso fin. Esto lo señaló Gustavo Petro en su cuenta de X. Además, Petro denunció el hecho, advirtió que Leticia podía perder acceso navegable al Amazonas antes del 2030. Y aunque descartó una acción militar, calificó como un acto de guerra esto hecho por Perú y que cualquier presencia colombiana armada en la isla no estaba por ahora prevista. Pero Dina Boluarte, presidenta del Perú, respondió desde allá: no hay nada que discutir, la isla es peruana. El Congreso peruano además apoyó por unanimidad su postura y reforzó la presencia institucional en la isla de Santa Rosa. Bueno, y mientras el mapa amazónico vuelve a estar en primer plano, en Colombia la conversación pública se partió en dos. Para muchos, defender Santa Rosa es un deber histórico,
un tema de soberanía, de respetar el Talbec y de tratados que dicen que Perú ha desconocido. El propio presidente Petro llevó la conmemoración del 7 de agosto a Leticia, como lo veíamos anteriormente, y desde allí sostuvo que el tratado no se ha cumplido, que Perú lo violó, aludiendo a la creación del distrito peruano en la isla y a que cualquier nueva formación insular debe asignarse por mutuo acuerdo, como lo dice el tratado. Pero la otra mitad del país lo leyó distinto. Voces de oposición y analistas criticaron que el gobierno usa este tema en la actualidad como cortina de humo frente a problemas internos, como por ejemplo el decretazo a la salud, que desató polémica jurídica y gremial, la tensión social en educación con anuncios de paro y cierres de colegios, las protestas en Boyacá, las protestas de los campesinos, de los mineros, eh, entre otras tantas problemas que ha tenido Colombia en la actualidad. Además de estos, el tema de la seguridad, con indicadores persistentes de homicidios y secuestros que erosionan la percepción ciudadana. Incluso en Leticia, el 7 de agosto, se registraron gritos de "fuera Petro" durante los actos, algo que la Casa de Nariño obviamente negó, pero que en los videos se demuestra. En paralelo, Perú mantiene una narrativa cerrada. Santa Rosa es peruana. La isla les pertenece, según ellos. Su cancillería afirma que el poblado que está en la isla de Chinería, que comparte territorio con Santa Rosa, es peruano y que fue asignado a Perú en 1929 por la Comisión Mixta Demarcadora y que al oeste del Talbec del Amazonas la jurisdicción es incuestionablemente peruana. El mensaje político fue directo. Perú no cederá ni un milímetro. En resumen del relato, el relato se bifurca. En Colombia, una parte del público aplaude el tono firme y lo ve como defensa de la soberanía. Otra acusa al gobierno de convertir la frontera en tema distractor en medio de reformas por decreto, paros y una seguridad cuestionada. En Perú, Santa Rosa no se discute. Para Lima es continuidad administrativa y cumplimiento de tratados. Por eso respondieron con protestas diplomáticas a las declaraciones de la Casa de Nariño. Y así, entre banderas, abucheos y notas verbales, la disputa por una isla de arena y selva se convierte otra vez en espejo de nuestras fracturas internas. En medio de la polémica por Santa Rosa apareció una voz que no pasa desapercibida en la política colombiana, la del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Su mensaje en redes no fue un ataque frontal a Perú, sino prácticamente lo contrario. Uribe lo llamó un hermano que ha ayudado a combatir el terrorismo y un socio para proteger el Amazonas. Y advirtió que en vez de deteriorar la hermandad, lo que Colombia necesita es cooperación binacional. Según él, el problema no es solo de bandera ni de límites. El río está cambiando su forma. La sedimentación expande islas y altera el Talbec. Y eso, tarde o temprano, afecta tanto a Colombia como a Perú. Por eso propone un dragado urgente para que el puerto de Leticia no pierda su conexión al Amazonas y el acueducto que toma agua de la quebrada Yahuarcaca no quede inservible. También insiste en que hay que pasar de los discursos a las acciones, frenar la tala, detener la minería ilegal y retomar programas como Familias Guardabosques que, según él, podrían combinarse con los actuales bonos verdes para proteger la selva. Uribe recordó que los lazos con Perú están respaldados por el Tratado de 1922 y el Protocolo de Río de Janeiro de 1934, y que en su gobierno este país colaboró para desarticular el Frente Amazónico de las FARC, lo que permitió abrir la puerta al turismo ecológico, pero también lanzó una advertencia. El terrorismo ha vuelto a la región. Hace poco dijo, atacaron la base Araraquara. En su visión, la solución no está en abrir un frente diplomático contra Lima, sino en sentarse juntos a dragar el río, proteger el cauce y defender la selva amazónica. Una postura que contrasta fuertemente con el discurso de Petro y que reaviva el debate sobre si este conflicto es un asunto de soberanía o una oportunidad para la cooperación entre los dos países hermanos.
En cuanto al tema ambiental, vemos que en los últimos 30 años el acceso fluvial frente a Leticia ha cambiado y ha caído en picada. El Amazonas, con su implacable danza de sedimentación y erosión, ha ido depositando bancos de arena y reduciendo el caudal navegable en el estrecho de Nazaret, que es el estrecho que divide Leticia de la isla de Santa Rosa. Hoy, el canal profundo, el llamado Talbec, que lo he dicho varias veces durante este video, está peligrosamente cerca del lado peruano. Y en algunos tramos la navegación comercial hacia Leticia es una carrera contra el tiempo y una contra la geografía y los cambios que se están dando. ¿Y qué significa esto para Colombia? Pues si se pierde ese paso fluvial, Leticia podría quedar aislada de la gran arteria del Amazonas, reducida a depender de rutas más largas y costosas o de conexiones aéreas que no pueden reemplazar la capacidad logística del río. Por eso, Santa Rosa no es solo un símbolo de soberanía, es la llave para mantener la logística, el comercio y la economía en el sur del país. El puerto de Leticia es la puerta de entrada de combustible, de alimentos, de materiales de construcción y mercancías que abastecen no solo a la ciudad, sino a toda la región amazónica colombiana. Perder esta ventana sería como cerrar la única ventana de una casa en medio de la selva. Sin acceso al Amazonas, la conectividad se vería comprometida, los costos se dispararían por los cielos y la presencia del Estado se debilitaría, siendo esta una zona donde ya es difícil sostenerla. En resumen, esta disputa no se mide solo con metros cuadrados de tierra, sino en la capacidad de Colombia para seguir viva y presente en su rincón amazónico. Y ahí está la verdadera dimensión de Santa Rosa. No solo es poner una bandera en una isla, es la logística, es la economía y es la supervivencia de los habitantes de Leticia. Colombia y Perú firmaron la paz hace más de 90 años, pero esta isla fluvial de Santa Rosa nos recuerda que la historia nunca se da por concluida. Ahora, las piezas están dispuestas para un nuevo capítulo. Este 11 y 12 de septiembre del 2025, las delegaciones de ambos países se sentarán en Lima, convocadas por la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera, con la esperanza de encontrar por una vía diplomática una forma de resolver la disputa sobre la isla. Con esta cita diplomática como telón de fondo, la pregunta que nos queda y que directamente es: ¿será este un paso real hacia el diálogo o tan solo otro capítulo en esta larga novela amazónica? ¿Y tú qué opinas? ¿Qué crees? ¿De qué lado estás? ¿Crees que la isla debería pertenecer a Perú o a Colombia? ¿Crees que debería haber un acuerdo binacional? Déjame en los comentarios tú qué opinas. Soy el abogado sin rostro y aquí el conocimiento no tiene cara, pero sí respuestas claras. Nos vemos pues.